Se me escucha ya, ¿no? Sí, Súper, gracias. te escucha Daniela. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias, Roberto. Bien. Muy bien, vamos a, vamos a empezar nuestro conversatorio. Quiero darles la bienvenida a nombre del Departamento de Cultura y Arte y el Departamento de Posgrado de la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Hoy tenemos un coloquio, un conversatorio muy interesante. Antes, permítame presentarme, soy Guillermo González, director del Departamento de Posgrado. Y voy a darme el gusto de introducir brevemente a nuestros conferencistas y también a la que va a ser nuestra moderadora. Hoy vamos a hablar de literatura con el tema literatura y sus límites. Hablemos de cuerpos. Para ello contamos con 4 expositores: Rodrigo Asbun, Roberto Navia, Luis Correa Díaz y Daniela Rengel. Y va a actuar como moderadora la licenciada Valeria Paz, que es miembro del Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica. Este conversatorio está previsto para durar 1 hora 15 como máximo. Primero van a haber una ronda de preguntas que va a hacer la moderadora y luego vamos a dar espacio para que ustedes, los participantes, a través del chat, también puedan hacer sus preguntas o comentarios que vamos a sintetizar y hacer llegar a los invitados. Así que bueno, no me voy a extender más, le voy a ceder la palabra entonces a Valeria para que introduzca a los participantes y nos hable un poco del propósito de este conversatorio. Así que te cedo la palabra, Valeria. El micrófono es tuyo. Adelante. Adelante. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Muy bien. Gracias, Guillermo. Buenas noches. En nombre de la directora del Departamento de Cultura y Arte, doctora Alejandra Echazu-Konitzer, les doy la bienvenida a este conversatorio y los saludo cordialmente. Ella no puede estar con nosotros hoy debido a que esta semana las autoridades tienen reuniones pertinentes a la organización de los eventos del próximo año. Yo soy la coordinadora del Departamento de Cultura y Arte y, como lo señaló Guillermo, voy a actuar como moderadora de este conversatorio. Y ahora tengo el agrado de presentarles a los distinguidos expositores que nos acompañarán esta noche. Estamos con Luis Correa Díaz, quien nos acompaña desde Athens, Georgia. Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, poeta y profesor de Digital Humanities y Human Rights en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Es autor de varios libros y artículos críticos, entre los que destacan el e-book colectivo, Poesía y Poéticas Digitales, Electrónicas, Tecnos, New Media en América Latina, Definiciones y Exploraciones, y Novísima Verba, Huellas Digitales Cibernéticas en la Poesía Latinoamericana. Es miembro del comité editorial de diversas revistas profesionales europeas, latinoamericanas y estadounidenses. Ha sido profesor visitante en la State University of New York, en Albany, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Liverpool y en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Bienvenido, Luis. Estamos con Rodrigo Asbun, quien se conecta con nosotros desde Houston. Rodrigo ha publicado las novelas El lugar del cuerpo, Los afectos y los años invisibles, los libros de cuento 5, Los días más felices y 4, y la recopilación de artículos y ensayos, Las palabras, textos de ocasión. En el ámbito académico, Asbun hizo un doctorado en literaturas hispánicas en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York,
y actualmente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Houston. Bienvenido, Rodrigo. Roberto Navia, presente virtualmente con nosotros desde Santa Cruz, es escritor, periodista, productor de documentales y catedrático de posgrado. Ha recorrido América Latina y Europa por más de 20 años en busca de historias para convertirlas en crónicas, en libros, en reportajes y en historias que han traspasado fronteras. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con especialidad en Periodismo de Investigación por la Fundación Edward R. Murrow de los Estados Unidos y Periodismo sobre Crimen Organizado y Narcotráfico por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez en México. Ha sido acreedor de honrosos premios a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Roberto. Un gusto. Estamos también con Daniela Rengel Encinas, quien vive y nos acompaña desde La Paz. Daniela es doctora en literatura, graduada por la Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene una maestría en filología hispánica y otra en literatura latinoamericana. Sus líneas de investigación y docencia son la literatura comparada, las narcoestéticas, la enfermedad y la literatura, y el periodismo literario. Además de varios artículos en revistas especializadas, ha publicado en coautoría con Willy Camacho y Sebastián Antesana el libro de cuentos Requiem para 11 y el libro de poemas Derrotados, con el cual obtuvo el segundo lugar en el concurso Eduardo Avaroa 2019. Bienvenida, Daniela. Hoy hablaremos de literatura con todos ellos. La literatura en sus distintos géneros ha abordado al cuerpo como tema y el cuerpo mismo puede jugar un papel determinante y estratégico en la investigación y en la escritura. En la literatura boliviana reciente ha surgido un interés inusitado en el cuerpo que se ha materializado en proyectos, reflexiones y diálogos con el cuerpo. Pienso en el poemario, por ejemplo, Codex Corpus de Paola Sencebe, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía el año pasado, y en los títulos del proyecto editorial Mantis de Magela Baduán, para nombrar algunos ejemplos. El cuerpo está igualmente presente en el trabajo de los especialistas con los que conversaremos esta noche, y de manera muy sugerente, En el lugar del cuerpo, la primera novela de Rodrigo Asbun, por ejemplo. La violencia y la enfermedad, por otro lado, ocupan un lugar privilegiado en las investigaciones de Roberto Navia y de Daniela Rengel. El cuerpo y la literatura en las humanidades digitales y sus desplazamientos son los temas, por otro lado, que inspiran el trabajo de investigación y los proyectos culturales de Luis Correa Díaz. Hoy en día, con el confinamiento, nuestros cuerpos están más expuestos y más aislados que nunca, y nuestras formas de vivir, ser, relacionarnos han quedado más protegidas y más vulnerables a la vez. Esta es la cotidianeidad paradójica en la que estamos aprendiendo a vivir hoy. Mientras nos hemos vuelto más cuerpo que nunca, más conscientes de nuestras manos, de lo que tocan y dejan de tocar, de a dónde vamos y de a dónde no podemos ir, de nuestro aliento y el de los demás, de las distancias que guardamos y o debemos guardar, nuestra existencia y presencia en el mundo se ha vuelto más ubicua, menos corporizada y más cercana. Es así que nos reunimos esta noche para conversar con especialistas de distintas ciudades de Estados Unidos, Houston y Athens, y Bolivia, Santa Cruz y La Paz, para indagar acerca del cuerpo y de las limitaciones y posibilidades que nos plantea hoy la literatura como acto creativo, periodístico, académico, para pensar, reimaginar e interpelar a esta realidad y mundo incierto. Empecemos entonces con las preguntas. Quisiera empezar con una pregunta, por favor, para Daniela Rengel. Daniela. Adelante, Daniela. ¿Me escuchas? Espera, Daniela. Te voy a habilitar el micrófono. Como de costumbre, la tecnología. Pero un minutito. Dale, a ver, ahora intenta, por favor.
Daniela. Ahora sí. Ahora sí. Muy No, bien. yo te Ahora escucho sí. perfectamente, Valeria. Perfecto, muy bien. Entonces empezaremos, por favor, con una pregunta para ti, un poco dentro de tu campo y el área en la que has trabajado. Quisiera preguntarte, ¿qué papel y qué sentidos tiene el cuerpo en tu trabajo de investigación acerca de la enfermedad y la literatura? Bueno, varios, múltiples y variados, ¿no? Puesto que tanto la enfermedad como el dolor, como el placer, como las emociones, bueno, básicamente todo lo que somos, o gran parte de lo que somos, pasa por el cuerpo, ¿no? Y un cuerpo, cuando pensamos en enfermedad, tenemos que pensar en un cuerpo en estado de excepción, ¿no? De un cuerpo que ha roto su normalidad, digamos, de alguna manera. En este sentido, la enfermedad complejiza esa relación que tenemos con el cuerpo y lo que somos y lo que podemos decir de él y con él, ¿no? Nelson Oringer decía que uno no solamente recibe la enfermedad, ¿no? No solamente la tiene y la sufre, sino que la hace y la pone por obra. Y eso es algo sumamente interesante y sumamente eh, grato de alguna forma para la literatura. Es algo que nos mueve, ¿no? Saber que podemos también co-crear nuestra enfermedad y vincularla, obviamente, a nuestra obra, a nuestra acción, ¿no? De alguna forma, la enfermedad es un exceso también, ¿no? Puede ser un exceso de, hasta de amor, podemos decirlo en esos términos, ¿no? El amor enferma, cualquier exceso enferma, el dolor enferma. Vivimos concretamente en un momento en que el virus no solamente enferma, sino inclusive mata, el mismo estrés. Entonces, la enfermedad es una representación de ese exceso que se pone por obra, con el cual se dialoga, con el cual nos relacionamos, con el cual convivimos, con el cual eh, interactuamos, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría pensar en la enfermedad como una desgracia, claramente lo es para todos o para muchos en algún momento, pero cuando pienso en la enfermedad, creo que para ser más prácticos tenemos que pensar en cuerpos enfermos, porque eso es lo concreto, ¿no? La enfermedad es una abstracción finalmente. Lo que a nosotros nos mueve, nos convoca, nos provoca es pensar en la particularidad, en lo que es el cuerpo enfermo. Y en este sentido, si bien un cuerpo enfermo puede ser, como digo, un cuerpo en desgracia, de alguna forma, también, y creo que la literatura nos enseña y nos ayuda a ver a este cuerpo en específico también en un estado de gracia. Y eso es algo lindo, ¿no? Un estado de gracia con el cual se puede hacer, se puede crear y se puede comprender lo más humano de los humanos, ¿no? Sí, ¿puedes tal vez mencionarnos algunas obras literarias que trabajan estos temas? Que tú has investigado, analizado, etcétera. Sí, sin duda. Existen muchísimas y podemos hacer un recorrido incluso histórico, ¿no? Podríamos partir, digamos, con el Decamerón de Boccaccio, que es un libro de cuentos que justamente trata de lo que hizo la peste bubónica, ¿no? En la Italia medieval. O sea, y podríamos hacer un recorrido en ese sentido, pensando, por ejemplo, en la montaña mágica de Thomas Mann, pensar en cómo se ha romantizado la enfermedad justamente, o sea, la tuberculosis, ¿no? Que es la enfermedad así del romanticismo, el cólera, podemos pensar en los 90, por ejemplo, mejor dicho, en los 80 con el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que ha sido una enfermedad que ha desplegado muchas metáforas. De hecho, Susan Sontag nos remite a la enfermedad y sus metáforas. Creo que la década de los 90 ha sido la década del SIDA, ¿no? Y tenemos múltiples obras. Tenemos a Lemebel, tenemos a Hervé eh, Guibert en Francia, con dos hermosos libros que justamente tratan de su acercamiento, de su experiencia con el SIDA.
tenemos a Reinaldo Arenas en Cuba, tenemos a Belatín en México con efecto invernadero, con salón de belleza. En realidad son múltiples las enfermedades, sin hablar, por ejemplo, a finales de los 90, todos estos libros que han tratado sobre la anorexia, sobre la bulimia, nos han ayudado a repensar espacios del cuerpo y a repensarnos nosotros a partir de la creación, no solamente de autores que han puesto su enfermedad por obra, sino de pura ficción, ¿no? Autores que han creado narrativa, que han creado historias a partir de cuerpos enfermos. Ay, excelente. Yo creo que, bueno, seguramente cuando pasemos y superemos este momento del COVID, ya se deben estar escribiendo muchas obras y habrá muchas más, ¿no? Me parece fascinante. Exactamente. Muchísimas gracias, Daniela. Quisiera igual ir cambiando y haciendo una pregunta sobre el cuerpo a cada uno de los expositores que nos acompañan. Ahora me gustaría, por favor, hacer una pregunta a Roberto Navia. Querida Valeria, adelante. Roberto, sí. Roberto, el cuerpo está bastante, digamos, implicado, como decía, como mencionaba, la violencia, el dolor también, en algunos de los reportajes que he leído que he leído tuyos. Quisiera saber, cuando investigas para tus reportajes, ¿tu propio cuerpo está implicado en la tarea que te ocupa? Incluso podría estar expuesto al peligro, me parece. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que influye más o es tal vez más estratégica a la hora de investigar y escribir? Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a la universidad. Muchas gracias a mis colegas presentes. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan esta noche. Es una pregunta interesante porque yo vengo manifestando desde hace mucho tiempo que después de cada viaje yo suelo no ser el mismo, y es porque obviamente yo salgo de casa, pero muchas veces no sé cuándo voy a retornar, y si retorno me traigo un montón de elefantes en la espalda, a tal punto que cuando llego me gustaría que no esté nadie en mi casa para dormir 3 o 5 días continuos, porque cuando estoy trabajando, cuando estoy investigando, cuando estoy reporteando, cuando estoy buscando historias, estoy en un cuerpo presente absoluto, estoy con una potencia tremenda de la mirada, estoy con los oídos bien agudos, estoy con la palabra siempre ahí al pie de la lengua, estoy con los silencios porque también estoy escuchando bastante, y por sobre todas las cosas estoy, ¿no? Ya Capuchín que habla de los 5 sentidos, pero incluso se habla del sexto, y es ese, ¿no? El estar completamente en un lugar, estar físicamente incluso a tal punto de desaparecer, porque cuando uno desaparece entre las personas con quienes está conversando es cuando de verdad salen las verdaderas y las grandes historias, cuando las personas a las que uno ha acudido se muestran tal y como son, porque ya a uno no lo sienten lejano. Entonces es un trabajo permanente, maravilloso, es tremendamente duro y también obviamente que satisfactorio. Y lo más importante, no solamente estar, sino retornar, volver las veces que sean necesarias. Cuando estaba investigando sobre los linchamientos, cuando estuve arropado por los familiares de las víctimas de esos 6 muchachos a los que quemaron vivos en las plazas de Ibirigarzama, fue acompañarlos, ¿no? en un montón de historias y de recuerdos que en su momento obviamente no lo habían podido narrar. Pero bueno, se trata de eso, o sea, no lo cuento desde el punto de vista de la víctima, porque a mí me encanta hacer esto, sino desde un trabajo muy necesario, valioso, pero muy importante. Solamente así es que yo consigo atrapar las historias, meterlas en mi libreta o en alguna grabación y traerlas en la mochila para después reposar y entenderle a mi cuerpo también a través del exorcismo de la palabra, poder alivianarme de todas las historias, ¿no? De todo lo que yo he conseguido para poder escribir, para
rendirle honor a cada uno de los personajes con los que yo me he encontrado. Entonces se trata de eso, se trata de una comunión consciente, voluntaria, maravillosa, muy exigente, pero también que me invita siempre a poder conocer este mundo y a poder, y poder explicarlo. No nos olvidemos que si bien la noticia busca el qué, la crónica, la no ficción, busca las respuestas y siempre vamos por ese por qué ocurren las cosas, por qué siguen los incendios, ¿no? ¿Por qué siguen matando a metros de una plaza, a lo diagonal de una iglesia, ¿no? Y es en ese trajín en los que yo entrego mi cuerpo también para que ellos me entreguen el suyo, ¿no? Me entreguen, y lo digo de manera figurada, para que se entreguen y me cuenten sus historias para que yo después las pueda escribir. Este sexto sentido, ¿qué es? ¿Es la intuición? La intuición juega un papel muy importante, sobre todo para salir, ¿no? Para salir bien parado, para no salir con las manos vacías, para no poner el pie en un lugar minado. Yo cuando hacía este reportaje, cuando investigaba cómo preguntarle, ¿no? a las personas que aplican la ley del silencio, que también es otro de los sentidos, cómo preguntarles por qué linchan, por qué matan, ¿no? Cuando estaba investigando sobre el tráfico de los colmillos de jaguar, cómo hablar con un chino, ¿no? Que apenas habla, o a través de su traductor decirle por qué hace eso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, se trata de esa intuición, pero sobre todo se trata de una empatía que puede ser natural o que puede ser cultivada, pero que uno va aprendiendo a lo largo de los años. Mientras más kilometraje tenga, pues uno logra alcanzar esos secretos o esos misterios que son muy valiosos y enriquecedores. Muchísimas gracias, me parece absolutamente fascinante. Muchas veces nos olvidamos dos cosas, me parece. Una, el esfuerzo físico que puede significar la tarea intelectual o mental, ¿no es cierto? Tremenda. Bueno, en tu caso también, bueno, es un esfuerzo físico real. Y esta parte de también la inteligencia del cuerpo, ¿no? Es un tema que nos parece fascinante. En el Departamento de Cultura hemos hecho algún curso y tenemos planes también de seguir investigando el tema de la investigación basada en arte, que tiene justamente esta parte del cuerpo, que es tan importante, ¿no? Y para el cuerpo poder, digamos, asumirlo como una herramienta de investigación en todo su potencial y que sea el cuerpo, digamos, para un investigador o para un científico, de pronto incluso más allá, digamos, de lo que lo lleva al laboratorio, ¿no? Sino hay muchas otras cosas más para las cuales, digamos, nos puede servir en nuestro trabajo, digamos, más académico, o un trabajo donde se supone hay una cierta racionalidad y objetividad como el tuyo, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Fascinante. Me parece Gracias. también muy, muy interesante que aquí, Rodrigo Asbun, tú has trabajado y tu primera novela se llama El lugar del cuerpo. Y esta es una novela que has escrito en 2007, o por lo menos me parece que la has publicado en 2007, y me parece remarcable porque como comentaba, digamos, yo he tenido la impresión que últimamente está bastante en el ambiente este tema, y por supuesto que se lo han trabajado muchísimo las mujeres, ¿no? El tema del cuerpo y la literatura y el cuerpo y el arte. Entonces, bueno, me da mucha curiosidad saber qué es lo que te ha motivado a hacer una novela con este título y o con este tema. Y en 2007, digamos, hace 13 años. Muchas gracias, Valeria. A ver, yo siento que El lugar del cuerpo, el título de esa novela, podría ser el título de cualquiera de mis libros. Creo que el cuerpo es uno de los territorios que más me interesan y como escritor es uno de los territorios más fructíferos porque está el cuerpo muy conectado con las emociones y con las sensaciones, con esos sentidos de los que hablaba Roberto, pero también es el lugar de la experiencia y el lugar donde lo abstracto se vuelve concreto, ¿no?
Digamos que lo abstracto apela más a lo intelectual, a las ideas, pero me gusta cómo algunos grandes temas abstractos se concretan por medio del cuerpo, ¿no? Digamos, nuestra conciencia de la muerte, esa cosa que llamamos tiempo y que no entendemos bien qué es, el amor, la violencia, todo eso me parece que lo experimentamos de manera constante nosotros en nuestras vidas y bueno, los escritores que más me interesan también lo hacen en sus libros, ¿no? Entre esa cosa indefinible del yo y el mundo está el cuerpo. Entre esa cosa indefinible del yo y los otros está el cuerpo. Pero además ese yo está siempre atento al propio cuerpo y a sus transformaciones más visibles y a sus transformaciones invisibles. Y bueno, todo eso es material muy fructífero para un escritor, ¿no? Pero además, podemos pensar al cuerpo en términos políticos, ¿no? Hay cuerpos segregados, hay cuerpos jerarquizados, cuerpos administrados, controlados, etcétera. Entonces, hay una dimensión existencial y una dimensión también muy, muy política que confluyen ahí en ese territorio. Yo en la novela El lugar del cuerpo lo que quise es narrar la historia de la vida de Elena, que es la protagonista de la novela, desde que es niña hasta que es anciana. Y lo quise hacer prestándole especial atención a su cuerpo, ¿no? Cuáles habían sido las violencias que experimentó, cómo fue cambiando ese cuerpo, cómo lo fue usando ella, cómo lo fue entendiendo, cómo ese cuerpo se va deteriorando con el tiempo, cómo lidia ella con la enfermedad. Entonces hay toda una trayectoria de vida, toda la historia suya que yo narro prestando especial atención a eso, al cuerpo. Fantástico. Me parece, bueno, has mencionado que entonces el cuerpo es, digamos, como no sé si el instrumento o a partir de donde, ¿no? Tú empiezas a construir, imaginar como que es tu vehículo, si quieres, ¿no? Tal vez en otro momento ha sido tradicionalmente la mente, ¿no? Sobre todo, más que el cuerpo. Y también has hablado de la política y también de cómo el cuerpo digamos, interactúa y es el agente, digamos, que interactúa, es nuestro principal, es lo que evidencia nuestra presencia y tal vez ahora nos vemos más, como mencionaba, más vulnerables ante la enfermedad, ante la inmanencia, posibilidad de la muerte con este COVID. Pero yo quería preguntarte otro tema relacionado que ahorita, que también es de actualidad, y quería saber si ahora estás, bueno, no sé si estarás trabajando en alguna novela, y quisiera saber, y tal vez otras personas también, relacionados con la tecnología, ¿no? Con el cuerpo y la tecnología, porque también decías, hay cuerpos, ¿no? Ahorita es un tema, digamos, como de mucha vigencia, sobre todo, qué sé yo, en Europa, en Estados Unidos, el cuerpo vigilado. No sé si si has contemplado trabajar en tu obra esos temas, o si estás investigando, o por dónde estás. Y mira, son temas que me interesan mucho, pero en mi ficción pasa algo curioso, y es que siempre termino cayendo en la era pre-internet. Entonces mis personajes no tienen teléfonos celulares, el internet aún no está ahí. Y creo que tiene que ver con el hecho de que
bueno, yo nací en el 81 y entonces mi infancia y mi adolescencia, que para mí fueron digamos, los dos momentos más importantes, sucedieron fuera de esas tecnologías, ¿no? Entonces, yo tengo una especie de imán hacia ahí, hacia esa época en la que nuestros afectos y nuestros vínculos estaban menos mediados por estos artefactos y donde teníamos al menos la ilusión, pero creo que es más que una ilusión de que estábamos no vigilados, no controlados, no condicionados, no estudiados, así como parecería que lo estamos ahora, ¿no? No sé qué pasará de acá a unos años, a lo mejor termine escribiendo sobre nuestro presente. Creo que no puedo darle la espalda, no puedo seguirle dando la espalda demasiado tiempo más, pero por ahora mi mirada está más puesta ahí. Gracias, gracias. Eso creo que sucede con los que no somos nativos, así creo que se llama, ¿no? A la era digital, algo así, ¿no? Pero bueno, y vamos a estar atentos a ver qué pasa, ¿no? Ahora que se ha digitalizado todo tantísimo más. Y bueno, y creo que justamente estas reflexiones me parece que son muy interesantes y para ahora hacer me lleva ahora hacerle una pregunta a Luis, porque bueno, yo no estoy, yo soy más siglo XX creo en todo caso, pero tú Luis estás en las humanidades digitales y quisiera que por favor nos ayudes un poquito a entender esto más. Quería preguntarte, ¿cuál es el lugar del cuerpo en las humanidades digitales ahora? Y si nos puedes explicar un poquito acerca de lo que son las humanidades digitales igualmente. Casi micrófono. Muy bien, muy bien. A ver, dale ahora. Habilítalo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Se escucha Sí, muy bien. sí, Ah, sí, sí. muy bien. Bueno, gracias a todos ustedes por invitarme a este conversatorio, invitarme también al certificado, al diplomado. Y sí, es cierto lo que dices tú, Valeria, y lo que dice Rodrigo, que yo le llevo 2 décadas sobre sus propias décadas. Y mi man, aunque sí está hacia atrás, también está hacia adelante, y por eso es que me interesan todos estos temas. Ahora, quizás desde el punto de vista de las humanidades digitales, el tema del cuerpo se transforma un poco en el sentido de que ya no es solamente el tema del cuerpo humano, que cuando hablamos del cuerpo generalmente tendemos a pensar en el cuerpo humano bajo cualquier perspectiva, incluso la de las enfermedades, etc. Y para las humanidades digitales, si definimos las humanidades digitales básicamente como la transformación que tienen las humanidades a partir de las transformaciones y los impulsos culturales que da el tema de lo digital. Y el tema de lo digital en la cultura es básicamente un proceso de largo que ya se ha iniciado hace algún tiempo a través de la computación, del surgimiento de la computación en los años finales de los 60, lo que se llamaría la digitalización del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la transformación de la materialidad del mundo en data, en bits de información para producir tanto conocimiento, manipulación de esa materialidad, donde obviamente cabe el cuerpo humano como uno de esas materialidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría definir el tema. Entonces, el tema del cuerpo, desde ese punto de vista,
abarca una gran materialidad que incluso incluye lo que llamamos naturaleza, ¿no? Lo que llamamos realidad, opuesto a la irrealidad de la data, que estaría como a nivel de lo virtual, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro en lo que estamos haciendo en este mismo momento. Es decir, estamos haciendo que lo remoto sea instantáneo, ¿no? Y a través de someternos casi invisiblemente, sin darnos cuenta, a través de una materialidad digital, someter nuestra materialidad física, que es la que tengo yo, pero que ustedes solamente pueden verla, y además la hacemos, ¿cómo se diría?, instantánea. Es decir, estamos viajando inmediatamente, como decía Roberto, esta cosa de los viajes, ¿no? Y estamos haciendo lo que, en una medida muy pequeña, sometiendo nuestro cuerpo a un viaje, a una teleportación, diríamos, ¿no? O sea, estamos siendo teleportados en este momento de una manera muy primitiva todavía, ¿no? Por eso es que no lo percibimos como tal, pero es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Am, y entonces, claro, en ese sentido el cuerpo funciona dentro de lo digital y las humanidades digitales, ¿no? Y recuérdense que las humanidades significa lo humano, la mentalidad humana, los procesos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, todo ello sometido a lo digital. Y ya no en contradicción como se veía antes, ¿no? Después, si quieren, puedo alargarme en algún otro aspecto. No sé si me estoy complicando mucho, lo siento, pero... No, no, perfecto. Yo nada más quería una aclaración y una curiosidad. Entonces, ahorita, bueno, cada vez nuestros cuerpos son datas, nos transformamos en data también como personas, ¿no es cierto? Y dejamos una huella digital. Y has dicho que ahorita esto es bastante primitivo. Me asusta un poco. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que, no? ¿Qué es lo que se ve o no? ¿Cómo podría ser, digamos, este encuentro? ¿Teletransportación? No sé. Sí, y habría que volver a nuestros términos básicos. O sea, decimos huella digital, ¿no? Y cuando decimos huella digital, ahora pensamos en lo digital. Pero antes, cuando decíamos huella digital, pensábamos en la huella digital. Pero ¿qué es la huella digital? Es un código, ¿no? Que cuando se imprime es un código único, ¿no? Y como código es data y es manipulable, ¿no? En fin, y es parte del cuerpo, ¿no? O sea, pero ya transformado al ser impreso, ¿no? En fin, sorry. Oh, fascinante, fascinante. Creo que podemos seguir y seguir hablando. Ahora, bueno, te agradezco, Luis, y les agradezco a todos por las respuestas a esta primera pregunta. Y ahora voy a hacer como un giro un poco rápido hacia nuestro segundo tema, que es el tema de los límites. Y bueno, entonces igual voy a hacer lo mismo que he hecho ahora. Les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes para que nos hablen un poco de este asunto desde las áreas de su especialidad y trabajo. Primero quisiera preguntarte a ti, Daniela, de nuevo. Quisiera seguir el mismo orden que hemos asumido hace poco. Daniela, tú has trabajado con la narcoliteratura y quería preguntarte, es una pregunta tal vez un poco polémica. ¿Eso sería la narcoliteratura un género que expande los límites tradicionales de la literatura? ¿O o se podría tal vez calificar como una moda o como de la industria cultural? Es mucho más que una moda de la industria cultural. Creo que no se puede negar el impacto del boom que la narcoliteratura ha tenido hace unos 10 años, pongámoslo así, ¿no? Si pensamos en narcoseries, en cosas que estoy hablando de nuestro contexto, ¿no? Lógicamente, si es que nos fuéramos a Colombia o nos fuéramos a México, tendríamos incluso otra localización temporal, hablaríamos de otro tipo de impacto.
Pero creo que no se puede desmerecer este boom, ¿no? Esta avidez por consumir, por leer, por ver series y todo esto. Sin embargo, creo que es algo mucho más interesante, mucho más complejo y algo mucho más rico, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales la academia incluye su reflexión, su estudio, su análisis, ¿no? Desde ese punto de vista, tenemos que pensar que la narcoliteratura no es algo que surge de la nada, ¿no? Con los corridos o con las telenovelas colombianas o mexicanas, ¿no? Creo que es una cultura, un hacer, una práctica que se inserta dentro de tradiciones mucho más importantes, mucho más, no digo más importantes en el sentido de que algo lo sea menos, sino en el sentido de que son más grandes y tienen una data, una huella para utilizar los términos de Luis, mucho más digamos, longeva, ¿no? Estoy hablando concretamente de toda la tradición de lo que es el policial, el género negro, lo que es el thriller, lo que es, por ejemplo, el testimonio como género, espacios de reflexión como la violencia, el trauma. Nuevamente vamos a los cuerpos, y creo que las narcoestéticas son espacios donde justamente se cruza toda esta reflexión, todos estos haceres, digamos, de alguna forma. Y esta es una de las razones por las cuales es válido preguntarse justamente qué es lo que atrae a la gente de estas producciones, ¿no? Considero personalmente que mucho más que una simple fascinación por el poder, ¿no? Creo que es algo más importante y en ese sentido vale la pena estudiar, llevar todo esto al terreno académico, que es lo que hago yo. ¿Hay grandes obras de narcoliteratura o simplemente son como obras de objeto de estudio de interés científico académico? Bueno, si son grandes obras es porque básicamente Digo, están hay. tocando. Sí, sí, absolutamente. Y están tocando tanto lo comercial, es decir, un consumo, digamos, masivo, aunque la gente no entienda bien qué es lo que está buscando, pero hay una avidez, digamos, por consumirla, pero desde el punto de vista académico también, ¿no? Y aquí por eso hablamos de narcoestéticas en general, porque podemos hacer estudios desde la música, desde la moda, desde la estética, desde las producciones audiovisuales, series, novelas, y desde novelas, ¿no? O sea, no solamente telenovela, lo audiovisual, sino producciones que creo que una de las fortalezas que tienen justamente es cuestionar lo que creemos fijado. No es simplemente poner en escena la vida del narco y cómo vive y cuántas mujeres tiene y cuántos hipopótamos tiene. No es solamente una representación de esa vida, sino lo que desde esa vida se cuestiona del lado de la supuesta legalidad, ¿no? Entonces, desestabilizar esos espacios, esa línea que creemos o que ingenuamente algunas personas pueden creer que está tan estable entre lo legal y lo ilegal, lo correcto y lo incorrecto, el narcotráfico y lo que es, digamos, el pago de, no sé, por decir algo de impuestos y contrabandos, esas supuestas dicotomías, en realidad en estas obras son muy ricamente desmontadas, y ese es uno de los principales aportes. Gracias, Daniela. Bueno, parece que se está abriendo, o se ha ido abriendo la literatura, ¿no? No sé, bueno, en los últimos años, o quién sabe, décadas o más. Seguramente ustedes van a poder ayudarnos a entender a mí y al público. Quisiera, como siguiendo esta misma línea, hacerle una pregunta a Roberto. Igual, en relación, digamos, a la crónica también como una actividad literaria. Quisiera saber si la crónica periodística tiene límites y si los tiene, ¿cuáles serían y por qué? Gracias Valeria por esta pregunta. Estoy escuchando atentamente y ahora que le escucho a Daniela, justamente yo estoy consumiendo literatura narca sobre temas del narcotráfico porque estoy justamente novelando Tribus de la Inquisición. He seguido investigando lo que pasa en Chapare
Y obviamente tiene un montón de historias y estoy apelando en esta parte un poco a unir personajes y a leer esta literatura porque tiene alguna relación. Es más, cuando estuve en Ciudad Juárez, toda esa experiencia que he vivido ahora me está sirviendo muchísimo y encontré a grandes autores que tienen muy buena pluma y grandes investigaciones, ¿no? Don Wislon es uno de ellos, por ejemplo, y él comenta, ¿no?, que cuando su editor lee el texto y le dice, esto es tremendo, esto es trágico, ¿no? Pero esto es real, le pregunta, ¿no? Y entonces dice, lamentablemente es real, ¿no? Y pasa eso justamente cuando ya abordamos en la área de la no ficción el tema de los límites, y el único límite cuando estoy haciendo no ficción es que todo pueda ser comprobado, que todo pueda ser comprobable. Se utilizan las herramientas de la literatura, no nos olvidemos lo que dice Juan Villoro, que la crónica es el ornitorrinco de la prosa, porque utilizamos la riqueza de la novela, del cuento, del ensayo, del reportaje, de la entrevista, para que toda esa investigación enorme que yo he tenido no sea un plomazo, sino que pueda armar toda una estructura que además de real pueda ser tremendamente bella. Entonces, como respuesta puedo decir que los límites son que ninguna ficción pueda entorpecer esa cosa maravillosamente tremenda que es lo real. No voy a decir la verdad, porque en el tema de la verdad puede resultar muy subjetivo. Si yo estoy teniendo la versión de alguien, de un familiar, de alguien que ha sido linchado, me va a dar su versión. Incluso si acudo después al linchador, también me va a dar su versión, aunque no pueda ser nunca justificado que se mate a alguien, que se queme a alguien porque ha robado una motocicleta. Obviamente que no, pero va a tener su versión y esa versión va a tener que estar en la historia, ¿no? Entonces pasa por ahí que no por escribir bien o por escribir algo bonito, algo bello, algo estético, algo poético, yo tenga que utilizar ciertas triquiñuelas de la mentira, que después me vayan a decir, esto no ha ocurrido, esto no es así, este dato, esta cifra, ¿no?, esta fecha. Entonces todo tiene que estar tremendamente contrastado, tiene que estar bien hilvanado, tiene que estar bien atado para que nada se me escape. Entonces pasa por ahí todo este asunto de los límites, pero por sobre todas las cosas, dar pie a las diferentes versiones, ¿no? Y pasa por entender el problema más allá de buscar una sola verdad. En problemas tan complicados, tan difíciles, como el narcotráfico, los linchamientos, los incendios, la matanza de animales salvajes para venderlos a precio de oro o de cocaína en los mercados asiáticos, todo eso es muy complejo. Y justamente develar todo eso pasa por escribir bien, porque sea poético y musical, pero también con que todo eso pueda ser comprobado y comprobable y que nadie me pueda decir esto no ha ocurrido de esta manera. Sí, parece, Eso bueno, es admirable y bueno, hay una dimensión ahí ética también que informa e inspira tu trabajo, me parece, ¿no? Me parece. Totalmente. ¿No? Sí, o sea, sí. Que digamos, que diferencia tal vez del trabajo de un autor de ficción, que también le quiero hacer una pregunta similar ahora a Rodrigo. Rodrigo, por favor, hablando justamente de estos asuntos de las subjetividades y objetividades y las verdades. Rodrigo, tú eres un escritor de ficción, pero también has hecho un doctorado en literatura latinoamericana. Estas dos actividades son, al menos en teoría, diferentes. ¿Cómo te las arreglas para no cruzar los límites entre una y otra? ¿O es que has decidido asumir esta doble identidad descaradamente? Bueno, yo me formé como escritor a solas, en el sentido de que no estudié literatura y aprendí a escribir leyendo como escritor, ¿no? Que es una forma de leer prestando mucha atención a cómo están construidos esos objetos narrativos, por qué funcionan bien, por qué funcionan mal,
pero todo a un nivel más bien técnico y a menudo muy instintivo. Muy instintivo en el sentido de que en ese proceso de aprender a escribir, uno se da cuenta de que seguirá siendo un escritor primerizo para siempre, ¿no? De que nunca lo aprenderás a hacer en serio, que no hay una fórmula. Y en ese sentido, cuando decidí hacer el doctorado, yo tenía mucho miedo de que estudiar la literatura terminara matando al escritor, terminara matando esa cosa más instintiva y más atenta a los mecanismos que a la interpretación o a una mirada más externa, ¿no? Tenía miedo a esa mirada más externa, que esa mirada externa se impusiera sobre la mirada interna y terminara condicionando mi escritura o como decía antes, matando al escritor. Ahora, claro, después de haber hecho el doctorado me doy cuenta de que pues, son territorios muy confluyentes, territorios hermanos, y que he aprendido mucho cada vez que he cruzado esa línea que es imaginaria, ¿no? Y yo lo cifro en términos de maneras de leer. Siento que el escritor lee de una manera y el académico lee de otra, y ambas se complementan y ambas se enriquecen. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Tengo una pregunta en esta misma línea, por favor, para Luis. Una pregunta relacionada con el tema justamente de los límites, ¿no? Que es el tema de esta segunda parte. Luis, la digitalización de la cultura es un proceso complejo que nos presenta una oportunidad para hacer de la literatura una práctica diversa, democrática y libre. ¿No será que existen límites o fronteras invisibles que son aún difíciles de detectar, por lo menos para los que no estamos en el campo? ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí. Sí, bueno, sí, eso de los límites invisibles es muy interesante, ¿no? Porque hay algunos límites que son invisibles, que son los que cuesta más a veces observar, y límites más claros, más determinados por la cultura. Y esos límites más determinados por la cultura es lo que llamamos tradición, ¿no? Un poco. Pero al mismo tiempo, un límite implica la idea de quitar el límite, o sea, de la idea de transformación o transposición de esos límites, ¿no? Y en el campo de la literatura digital, para solo tomar dos ejemplos, yo creo que habría que considerar dos, por ejemplo, y siguiendo con la idea del cuerpo, la idea de que, por ejemplo, el cuerpo de la literatura, ¿no? Si quitamos el lenguaje como tal, nos quedaría el libro, ¿no? Y el libro se ha mantenido como lo que se llama la cultura impresa, ¿no? Y es lo que la literatura digital se ha visto motivada a transformar, ¿no? Al menos la literatura experimental, porque también dentro de la literatura hay varios tipos de literatura. Hay una literatura más popular, más tradicional, y otra literatura que va haciendo como transformaciones que le hacen cuestionarse, y también desde la perspectiva externa, le hacen cuestionarse su estatus literario, ¿no? Entonces, eso de los límites, uno de los límites que la literatura digital ha tenido que transformar es el límite del libro, ¿no? Y por eso es que ¿cómo se lleva el libro a lo digital? Una manera fue remediar el libro y convertirlos en e-books, ¿no? En libros electrónicos, ¿no? Pero manteniendo casi como el mismo formato del libro antiguo,
y es traspasándolo, digitalizándolo, ¿no? Y hay varios autores, una de las más importantes dentro de eso es una argentina que vive en España, que se llama Belén Galle, que tiene un libro que se llama Word Toys y después tiene otro que se llama Góngora Word Toys, ¿no? Que son como remediaciones también de Góngora, por un lado, pero convertidas en e-books. Esa es por un lado, pero también la transformación del libro hasta desmaterializarlo, es decir, hasta negarlo y convertirlo en un espacio digital y que no exista en otra parte. Y el otro tema es el de la voz, ¿no? Es decir, lo que llamamos la autoría, ¿no? Hasta llegar a estos, estas, llamémoslo, programaciones que pretenden producir literaturas por sí mismas, ¿no? Es decir, hacer que el computador produzca un poema por sí mismo, ¿no? Quitándole, por supuesto, esa gran tradición que es la tradición del autor, la conciencia humana, finalmente, ¿no? Y pasando en ese campo lo que podríamos llamar la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que una inteligencia artificial, un programa, produzca su propia literatura, ¿no? Y entonces se desmaterializa incluso la voz humana, por ese lado, ¿no? Luis, Sí, perdón. Sí. perdón, tengo entendido que hay algunas redacciones, por ejemplo, que ya tienen robots que escriben noticias. Oh, claro, si esto no se ha hecho solamente en literatura, pero la literatura, claro, como un campo de experimentación y transformación, pero esto se ha hecho en el periodismo también y se ha hecho en la política. Ya se vio en el año 2016, a través del Facebook, cómo se generaban todos estas cuentas totalmente artificiales sin que no pertenecían a nadie, es decir, no tenían un cuerpo de referencia y que instalaban noticias fake news, ¿no? Como si fueran reales y movían a la gente como si lo hiciera una persona, ¿no? Así que Exacto. tú estás, hay competidores en tu campo. Desde hace tiempo. Gracias. Sí, bueno, todos, ¿no? Somos reemplazables, parece. Les cuento que tenemos varias preguntas, entonces ahora voy a empezar a leer algunas de las preguntas de las que nos han mandado. Hay una que justamente estaba preguntando lo que acabas de explicar, de Enrique Mendoza, que dice se puede prescindir totalmente del cuerpo y la literatura y hacer una literatura enfocada en lo digital como las películas. 100% digitales, ¿no? Entonces, has dicho, bueno, justamente ahorita hay autores digitales o hay programas que podrían y pueden estar haciendo esto como música también, ¿verdad? Sí, Voy a leer, claro. a ver, algunas, gracias. Si quieres aumentar algo, o si no, me parece que lo has respondido, pero si quieres aumentar algo, Luis, o alguno de ustedes. No, yo solamente para no interrumpir tanto, es que es cierto, o sea, a veces uno se olvida que la literatura no es el centro del mundo y que existe la música, el periodismo y todas las otras artes y actividades intelectuales humanas, y todas participan de alguna manera de todas estas transformaciones, ¿no? Así que eso. Gracias, gracias. A ver, voy a seguir con las preguntas del público, por favor. Para Daniela, y bueno, esta es una pregunta que yo también te quería hacer, es de Lourdes Reinaga. Dice, ¿existen narconovelas bolivianas? ¿Cuáles serían? Que yo tenga conocimiento, no. Ahora, claro, esto nos lleva a pensar qué es una narconovela, ¿no? Básicamente es suficiente que tenga una temática narco, que de repente aparezca estupefacientes, cocaína por ahí, para hacer una novela, una narconovela o una narcotelenovela. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y hay dos tendencias para responder, ¿no? Y yo he identificado que existen novelas de temática narco y hay novelas de contorno narco, donde pasan este tipo de cosas, pero no es lo sustancial, no es lo medular de la narración, son cosas hasta cierto punto
prescindibles, ¿no? Y hay otro tipo de novelas donde lo medular, efectivamente, lo que se está poniendo en tensión son las relaciones que se están moviendo en torno a esta práctica y esta actividad. Desde ese punto de vista, tendría que decir que en Bolivia, hasta donde mi conocimiento llega, no existe todavía una producción de estas características, ¿no? Que podemos encontrar, como digo, escenas, personajes, dealers, qué sé yo, pero una novela que trabaje a la altura de las más grandes exponentes. Hablaba, por ejemplo, de Don Winslow, ¿no? Roberto, pensemos en Salvajes, algo así, ¿no? De ese tenor, claramente es difícil de encontrar. Sin embargo, hay una producción, hay un texto bastante representativo dentro de este corpus, y es justamente el que escribió la viuda de Roberto Suárez, ¿no? Que es considerado el rey de la cocaína en Bolivia. Esto lo hablo en términos históricos reales, y que justamente el libro titula así: El rey de la cocaína. Es un testimonio, porque escribe la viuda, de lo que ha sido esta actividad en la vida de su esposo, de la familia. Y al ser un testimonio, que obviamente es un género que también está con un pie en el periodismo, en la historia, y el otro en la literatura, puede ser abordado literariamente y puede ser estudiado literariamente, y puede rastrearse de alguna forma la presencia de la ficción en todo esto, entendiendo ficción no como invención o como mentira, sino como un proceso editorial, un proceso de recreación de un mundo, un proceso de intervención a partir de la escritura en la historia, ¿no? Yo pienso, digamos, en esta obra como la más representativa dentro de lo que podría considerarse un corpus que responda justamente a esta idea de qué es la narcoliteratura. Más fascinante, la vamos a buscar, yo creo. ¿No? Muy Gracias, Daniela. A ver, aquí una para todos. Tengo una pregunta de Alison Romero. Quien quiera responder. ¿La presentación de los cuerpos en los textos puede verse como una herramienta para juzgar también la moral? Es decir, ¿se puede llegar a aperturar una crítica moral en base al uso de los cuerpos? ¿Alguien tiene alguna idea interesante? A ver, yo creo que los cuatro tenemos seguramente algo que decir al respecto, ¿no? Es difícil que no ocurra esto, justamente la postura del participante que nos hace esta pregunta, ¿no? Lógicamente, en el tratamiento de los cuerpos, en el manejo de los cuerpos, en la recreación, en el diálogo con los cuerpos, está sin duda una postura, está la moral, pues, del escritor. Esto viene de ser propio Barthes, ¿no? O sea, es imposible salirnos, separarnos, divorciarnos de esta idea de que existe una moral, no en el sentido convencional del cual hablamos siempre, ¿no? Que si es lo bueno, lo malo, lo correcto, no, incorrecto, pero si la propia escritura tiene una moral, desde luego el tratamiento que se hace de los cuerpos está condicionado con la posición desde la cual el autor está creando, configurando su mundo, qué está criticando. Siempre hay una apuesta política también que está en juego cuando se trabajan estas cuestiones, ¿no? La violencia, la enfermedad, el manejo de los cuerpos al estilo Foucaultiano. Entonces, desde mi postura, a no ser que alguno de mis colegas piense lo contrario, diría que está implícito, ¿no? Bueno, en mi caso, perdón, en mi caso, justamente a la anterior pregunta sobre el tema de los límites, pasa por eso también. Cuando yo estaba en Juárez y quería entrevistar y quería tener testimonios, me decían, con mucho cuidado, ¿no? Porque tú te vas y nosotros nos quedamos. Entonces es muy importante también no solamente protegerse uno cuando hace temas difíciles, sino sobre todo en el otro, ¿no? Aquel que se va a quedar con su problema y con su dolor, ¿no? Y entonces ahí entra el tema de la ética, entra el asunto de lo moral. O cuando yo estaba entrevistando a un cazador que abiertamente me decía, yo he cazado jaguares y vino un ciudadano chino y me pagó dinero, y lo decía brotando pecho, ¿no?
Entonces ahí yo entraba y le decía, oye, pero usted sabe que existen leyes, que usted puede ir a la cárcel. Entonces, no solamente es ir y buscar esos testimonios, sino también aportar, ¿no? Y decirle, esto está penado por ley, esto tiene sanción si usted hace esto, no, pero es que no, yo no conozco las leyes. Entonces, se trata de entrar en contexto y no ser un cazador solamente de historias innato, sino que entrar en una empatía con el otro y protegerlo en cierta medida. Creo que eso es parte de cuidar los cuerpos, no solamente el uno, sino el cuerpo de los dueños de las historias. Perfecto, muchas gracias. A ver, hay un par de preguntas para Rodrigo. A ver, hay una sobre la elusión. Es de Melissa Orozco. ¿Qué papel juega la elusión dentro de la novela? Es decir, tomando en cuenta que el tema central, que es la violación de Elena, nunca se aborda directamente. ¿Existe alguna razón para ello? Esto es en el lugar del cuerpo, ¿no? Y bueno, conecto eso con un par de preguntas más que veo ahí sobre la escritura y el lugar de la escritura en la novela. Por favor. Si Elena dice en algún momento la vida para escribir la vida, y hace ahí una distinción entre la escritura y la vida y casi que privilegia la escritura, ¿no? La vida es nada más vivida para poder escribirla luego. Y la vida, claro, está del lado de lo que se corroe, del lado de lo que se deteriora, de lo que enferma, y para ella la escritura está un poco más preservada de ese deterioro o de esa amenaza de la extinción que tanto teme Elena, ¿no? Ahora, claro, la escritura tiene sus grandes límites. Ella misma está escribiendo el libro y hay lugares a donde no puede o no sabe ver, porque es muy difícil mirar hacia uno mismo y porque ella también ha estado muy marcada por un evento traumático, su niñez, ¿no? Entonces, eso que la ha marcado tanto, eso que ha sido decisivo, pues es lo más difícil de escribir. Y solo entonces en el libro, cuando ella es anciana, está intentando atreverse a hacerlo, pero lo hace con todas las dificultades de lo que implica mirar hacia lo que más duele. Y también con esa, digamos, con ese artefacto imperfecto que es el lenguaje y con su capacidad también, pues, humana de no saber lidiar del todo bien con ese lenguaje, ¿no? Entonces hay muchas dificultades en la escritura, no es un proceso directo, no es un proceso transparente, y ella está no solo luchando con su cuerpo, sino también luchando con la escritura, ¿no? Ahora, volviendo a lo de lo que no se dice, yo creo que la literatura no solo se hace a partir del lenguaje, sino que también se hace a partir del movimiento y del ritmo y justamente de eso a lo que apunta la pregunta, ¿no? No es solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Y lo que no se dice, el silencio, la incomodidad a veces terminan siendo más significativos que aquello que sí se dice, ¿no? Entonces, uno de los aprendizajes más difíciles para un escritor es saber cuándo es necesario callar o cuándo es más poderoso callar que intentar decirlo. Muchas gracias y muchas gracias por sintetizar varias preguntas porque eran varias las que tenemos para ti y todavía son varias preguntas que todavía no hemos planteado y no nos va a dar tiempo quizás para todos, pero a ver, tengo una pregunta más y no sé si nos va a dar tiempo para otra. Es de Mónica Navia y pregunta si esta forma, se trabajará en el diplomado, esta forma de literatura señalada por Luis, si nos puede explicar algo de lo correspondiente a su módulo.
está sin Tu micrófono, tú tienes que micrófono. encenderlo. A ver, ahora sí, Sí, ahora sí, ahora sí. ahora Ya. sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, bueno, lo del módulo, bueno, sí, lo del módulo básicamente es como ver a qué transformaciones se ve obligada la literatura, ya sea la poesía, la narrativa, ¿no? Para participar en este proceso general de digitalización, ¿no? Y qué proyectos a través de distintas generaciones, es decir, desde los años 90 en adelante, bueno, antes era cada casi 10 años se producía una nueva generación en ese contexto, es decir, pero ahora son mucho más rápidas, ¿no? Hasta llegar a la literatura producida por los móviles también, ¿no? Estos mismos móviles que uno tiene, partiendo por los primeros intentos de hipertextualización, que es la forma del Internet, ¿no? Básicamente. Así que ese es el módulo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Creo que todavía nos da para una pregunta. La última, dale la última. ¿Sí? Bueno, es una pregunta también, bueno, esta es una bastante general, pero tal vez alguno de ustedes la ha trabajado. ¿Por qué es importante exponer la traición del cuerpo a sí mismo? Si alguno de ustedes la ha trabajado, y si no, también puedo ver aquí otra pregunta que todavía tenemos pendiente. A ver. Aquí tengo otra para Daniela, que son las narcoproducciones no tienen el riesgo de romantizar el narcotráfico y todo el contexto que hay alrededor. Sí, sí, tienen ese riesgo, especialmente cuando se las mira sin un mayor criterio, ¿no? Esa es una de las razones, por ejemplo, por la que Venezuela en su momento incluso fue una decisión de Estado el prohibir que se transmitiera la producción colombiana, ¿no? Pensando que el espectador es un ser mimético que va a copiar, eso no va a pasar por ningún criterio, entonces si ve al héroe o al antihéroe, pero que en este caso es el héroe saliendo a balear gente, entonces el niño en formación, el adolescente o el grande puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lo que es un criterio, un argumento que se desmonta, digamos, fácilmente porque incluso Gustavo Bolívar, que es uno de los mayores productores, escritores, guionistas en realidad colombiano, decía, a ver, en la época que Colombia tenía el auge de mayor violencia, lo que se transmitía en la televisión eran novelas de Corín Tellado, ¿no? Entonces, si uno realmente va a copiar lo que está viendo en la televisión, pues aquí tendríamos ya una evidencia de que eso no es así. Obviamente no podemos desechar esta idea, ¿no? Pensar que la gente puede imitar lo que está viendo, así como en su momento, no sé, imitó a Werther de Goethe y empezaron a suicidarse por amor, ¿no? Claramente existe esa posibilidad, pero creo que cuando uno mira analíticamente qué es lo que está pasando, creo que el mayor riesgo al cual se llevan este tipo de producciones o lo que más se puede temer es humanizar al narco, humanizar al delincuente y en este sentido comprenderlo. La comprensión creo que es el mayor riesgo en cierto tipo de literatura, y no hablo solamente de esta que está relacionada con lo narco, ¿no? En realidad con cualquier acto delictivo, ¿no? Si yo comprendo qué es lo que ha llevado a esta persona a este camino, entonces posiblemente puedo llegar a empatizar, posiblemente puedo llegar a entender que no es, no digamos tan grave lo que hace, porque eso tiene que ver con el código ético y moral de cada persona, sino puedo entender cómo es que llegó aquí y puedo comprender eh, que muchas veces la decisión de estar de un lado o del otro tiene que ver con una circunstancia vital, ¿no? Todos somos buenos, todos somos
éticos, todos somos ejemplares ciudadanos, hasta que nos tocan algo sagrado, ¿no? Y ese puede ser, no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo cuál puede ser una forma de lectura de este tipo de obras, ¿no? Y en ese sentido, el que estemos de un lado o del otro puede variar, o sea, hay muchos factores que pueden ponerlos. Esto es, por ejemplo, lo que se significa en este tipo de obras. Ahora, claro, diré, como en todo, que existen buenas, que existen malas, que existen obras que son muy simples, donde el malo es muy malo y el bueno es muy bueno y la cosa cambia ahí. Y hay obras que son las que a mí me interesan, que son las que propongo estudiar, que son las que se deberían leer a mi juicio, que son las que hacen que justamente desestructuremos nuestra forma de analizar, de comprender, de ver, y luego las implicaciones, si es que romantizamos o no romantizamos, pueden ser muy personales, pero creo que hay una invitación más profunda en todas ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con esto concluimos. Realmente un gusto y un lujo contar con todos ustedes. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Qué pena que nos falte el tiempo, como siempre. Te cedo la palabra, Guillermo. Muy bien, yo me sumo a tus palabras y agradezco nuevamente a nuestros expositores. Creo que han podido darse cuenta la calidad y el nivel de profesores que tenemos y que van a participar en un diplomado que organiza la universidad, al cual cordialmente les invitamos a ustedes, un diplomado sobre literatura. Y estaba viendo los contenidos de ese diplomado, en el cual nuestros invitados van a participar de manera central. Y me parece muy interesante, realmente da ganas de participar, de ampliar los conocimientos. Van a tocar temas sobre introducción a la teoría literaria, a los géneros discursivos, literatura y enfermedad, literatura y periodismo, las humanidades digitales, en fin. Es un programa muy bien estructurado en el cual vamos a tener, reitero, el honor y la fortuna de tener a estos grandes expositores. Así que, nuevamente, a nombre de la universidad, a nuestros invitados, Rodrigo, Roberto, Luis, Daniela, y obviamente a ti, Valeria, muchas gracias. Sé que el tiempo ha sido muy corto, que las preguntas han quedado ahí flotando, pero estoy seguro que nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Así que nuevamente a nombre de la universidad, muchas gracias y que tengan ustedes un buen fin de semana. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Hasta pronto. Que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Gracias.